la playa todavía, pero me quedé con los lentes del sol. Te invito a que abras la Biblia, a ver si le prestaron atención a la infografía de ayer de la reunión. ¿Qué versículo tenía el dibujito, el flyer, como le decimos ahora, azulcito que mandamos ayer para recordar la reunión? A ver. ¿Qué mensaje? ¿Qué versículo tenía en la pantalla? A ver. Acá me voy a dar cuenta si lo estuvieron mirando. Primera Corintios 15, 58. Ah, lo acaba de ver. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Vieron que muchas veces a nosotros nos pasa en la escuela, ¿no? A veces se manda una información, tenías que entrar más temprano o tenías que traer algo y llegabas a la escuela y no te llegaste al mismo horario, no entraste temprano, o a veces tenés que traer el material que te pidieron, no lo trajiste, y la pregunta, ¿leíste el mensaje que salió por el grupo? No. La respuesta automática. Y eso muchas veces nos pasa, ¿sí? Porque a veces vivimos en nuestra vida apurados, a veces no tenemos tiempo para prestar atención, para saber mirar, para saber contemplar las cosas que pasan a nuestro alrededor y las cosas que el Señor quiere hacer. Y este es el pasaje que vamos a leer solamente el versículo 58. Justamente termina al finalizar el capítulo 15, donde todo el capítulo 15, si vos le prestás atención, habla sobre la resurrección de Jesucristo. Y en un momento Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía muchos dones, una iglesia que estaba bastante desordenada, una iglesia que tenía competencia dentro de ellos, había partidismo dentro de la iglesia, una iglesia que tenía cosas por cambiar, una de ellas de las que tenía que cambiar era su perspectiva con respecto a la resurrección de Jesucristo, porque muchas personas estaban dando vueltas y estaban hablando de que Jesucristo no había resucitado. Entonces Pablo se toma todo el capítulo 15, que te invito a que lo puedas leer en tu casa, son 57 versículos hasta este 58 que llegamos nosotros, donde habla sobre la resurrección y que realmente Jesucristo resucitó y que hay gente que lo ha visto como testigo ocular del hecho histórico de la persona de Jesucristo y que muchas personas han creído en él y no creyeron en vano. Y el título del pasaje de hoy se llama Avanza, no te quedes. ¿Por qué te digo esto? Porque solo el versículo 58 termina con todo lo que viene hablando el escritor desde el versículo 1 hasta el versículo 57. Y dice el versículo 58, que habíamos mandado ayer y que estaba en el flyer. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras versiones no dice así, que comienza diciendo por lo tanto. Por todo lo que se vino diciendo anteriormente, Pablo termina diciendo, tienen que tener claro tres cosas que les voy a pedir. Este es como cuando uno vio la primera vez el partido de Argentina y Francia. ¿Quién no vio la final de Argentina y Francia? A ver, ¿alguien no vio la final de Argentina y Francia? Todos cuando la vimos la primera vez, tal vez fue una emoción, lloramos, gritamos, nos pusimos contentos, nos pusimos mal, hicimos un montón de cosas. Hace un tiempito atrás se nos recordaba que había pasado un año, que habíamos salido campeón. Y si vos te sentás y volvés a ver el partido, no sé si te va a generar la misma emoción, pero sí vas a saber algo, que ¿quién ganó la final? ¿Quién ganó la final? Argentina. Y Pablo viene a escribirle a ellos y les dice, por más que en esta película se vuelva a repetir, nosotros ya sabemos quién es el que gana el final. Por eso cuando Pablo escribe este versículo 58 dice, por todo lo que ya les dije con respecto a la obra de Cristo, piensen en esto, que Él ya ganó, que nosotros estamos viendo el final de una película, que para nosotros ya sabemos que Cristo es el que va a ganar sobre todas las cosas. Es más, dice el versículo 57, mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que está hablando de que nosotros al mirar a Jesucristo estamos mirando a un Dios de victoria. Ahora, tres cosas para tener en cuenta. La primera de ellas dice, así que hermanos míos amados, la primera de las cosas, ¿qué dice? Está firmes. La palabra en el original ahí tiene que ver con solidez, tiene que ver con firmeza, ¿sí? Esa es la traducción en el original de esta palabra. ¿Y aquí hace hincapié Pablo? Pablo estaba diciendo que muchas veces Satanás trata de socavar nuestra fe. Satanás trata de hacernos muchas veces que nosotros no creamos las cosas que Dios tiene escrito. Estar sólido, justamente lo que tiene que ver acá, tiene que ver con vivir conforme a los principios de Dios, creyéndole a Él. Efesios capítulo 6. Mira, acompáñame el libro de Efesios, el capítulo 6.
Efesios 6, 14. Libro de Efesios, ya vamos a volver ahí. Efesios 6, 14. Libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 14. Dice así, en el mismo pasaje que estamos leyendo acá, dice, está pues, ¿cómo comienza? Firmes. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y después dice, calzado con los pies, con toda la vestimenta que Dios tiene preparado. Pero ¿cómo comienza? Está pues firme. Y el hecho de estar firme significa que cada uno de nosotros tiene que creer a lo que el Señor le está diciendo. Tiene que creer a los principios que Dios está exponiendo. El tema de la conferencia, el que vamos a ver, se llama Familias en Peligro. ¿Sí? Tenía un nombre original que después en la zona del flyer se cambió. La primera era Altar Familiar. ¿Sí? Y después se cambió por Familias en Peligro. ¿Por qué te quiero decir que estamos en peligro? Porque justamente lo que está haciendo el enemigo en este tiempo es socavar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Las personas que están a nuestro alrededor están constantemente siendo bombardeadas por la mentira de Satanás. Y a nosotros también se nos bombardean. ¿Has visto alguna vez alguna de las películas esas medievales donde existen flechas, donde existen escudos? Y viene que cuando un ejército comienza a avanzar, si hay otro que lo está esperando para repelerlo, ¿qué hace? Toma el arco, toma la flecha, intensa, busca a una persona o tira a la multitud y enfoca la flecha. Pero del otro lado, ¿qué hacen? ¿Con qué se defienden? Agarran así y se ponen el pecho y dicen que vengan acá que yo las recibo. No, ¿qué hacen? Se ponen el escudo, se ponen debajo del escudo, la flecha golpea el escudo, pero aún así siguen avanzando. Ese es el sentido cuando el escritor dice, está por firme. Satanás nos bombardea. Satanás nos susurra. A veces nosotros mismos desconfiamos de las cosas que el Señor nos dice. Desconfiamos si realmente va a ser así como Él realmente nos está planteando. A veces cuestionamos los principios de Dios porque a veces no conocemos lo que dice la palabra de Dios. O a veces conocemos, pero no estamos dispuestos a creer lo que Dios nos está diciendo. Y ahí es cuando Satanás comienza su trabajo en hacer que en vez de que seamos firmes y sólidos, seamos tambaleantes. ¿Qué pasaría si la flecha pasara al escudo? ¿Qué pasaría si la flecha pasara al escudo? La persona que está la que está como en el ejército estaría herida. Y no es lo mismo estar con el escudo y estar sano que estar con el escudo y estar herido. Por eso dice el escritor ahí en el libro de Efesios, ¿sí? Si ustedes están allí, acompáñenme de nuevo, dice capítulo 6 y versículo 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. ¿Sabes lo que está diciendo el escritor acá? Prepárate. Porque las flechas van hacia donde estás vos. Las flechas van hacia donde estás vos. No va hacia otra persona, va hacia donde estás vos. El objetivo final del enemigo somos cada uno de nosotros. Es más, volvé al libro de Primera de Corintios. ¿Cuál es la herramienta que utiliza acá el enemigo? Son dos. La primera de ellas, capítulo 15 de Primera de Corintios y versículo 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hace Satanás? Cierra la duda. ¿Cómo lo hace? A través de una charla simple. A través de escuchar algunas cosas que por ahí te llaman la atención y vas a decir, ¿será así como Dios dice? ¿O realmente como me lo está diciendo mi compañero? ¿O realmente como me lo está diciendo mi familia? ¿O realmente como me lo está diciendo? ¿Será así realmente? ¿O realmente lo que está diciendo Dios es verdad? Conversaciones. Dice el escritor acá, una de las primeras cosas, no erráis las malas conversaciones que corrompen, te socavan, te van despacito moviendo de lo que vos crees. Primera táctica de Satanás, entonces la duda. Segunda táctica de Satanás, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 8. ¿Qué dice? Satanás anda como león rugiente. ¿Sabes lo que significa rugir? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te ladra un perro? ¿Qué hace? No es lo mismo que el león. Pero ¿qué pasa cuando te ladra un perro? ¿Te da miedo? Te saca corriendo, dice el Lolo. Sí,
te saca corriendo el perro porque nos da miedo. Segunda táctica de Satanás, ¿sabes cuál es? El miedo. El miedo. Porque si te hace dudar, sabes que no vas a avanzar. Pero si tenés miedo, te hace retroceder. ¿Te das cuenta por qué tenemos que estar firmes en las cosas del Señor? ¿Te das cuenta por qué el Señor le está diciendo? Acá Pablo le escribe a la iglesia y dice, tienen que estar firmes. Tienen que seguir avanzando, no se pueden quedar en el camino. Segunda de las cosas. Estábamos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. La segunda, después de estar firme, dice constantes. Y acá tiene que ver con el sentido de inamovible. Pero ¿sabes cuál es el sentido original que está diciendo acá? Dice acá, tiene que ver con la frecuencia. Si en el otro te tenías que hacer firme, ¿sí? Te tenías que poner sólido, en este te dice la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo lo haces día a día? ¿Sí? ¿Cómo lo haces día a día? Si yo trato de hacer una dieta y hago 2 días de dieta de una semana y los 5 días que faltan de la semana, hago la dieta del zoológico, comer como un animal todos los días, no voy a pretender que en un lapso de 1 mes, 2 meses, yo pueda haber bajado 1 kilo, o pueda haber bajado medio kilo, o pueda haber bajado 200 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Ser constante. Hacerlo todos los días. Todos los días disciplinarme en las cosas que voy a comer, en las cosas que me voy a alimentar. Si sé que comí de más al mediodía, no puedo llegar a la tarde y bombardear todo lo que encuentre en la heladera para poder satisfacer ese hambre. Y si no comí en la mañana porque tuve un problema en el trabajo y no comí en la tarde, llego a la noche y sé que si como con todo, no me va a servir de nada hacer una dieta. Es como una vez, una vuelta, un compañero me había invitado a comer una vuelta en Neuquén, en un viaje, y me llevó a comer a una parrilla que se llama El Asador. Seguro que los chicos no deben conocer Neuquén. Es un lugar muy lindo. Acá hay otro que lo conoce. Muy bien. Es un lugar que se come muy bien. ¿Sí? Y después que nos habíamos, él dice, me invitó a la parrillada. Y después que nos comimos la parrillada, dice, no tomamos nada, me dice. Sí, no tomamos nada, le digo yo. Como me invitaba él, yo todavía en aquel momento no cobraba. Y me dice, lo llama al mozo y le dice, mozo, sí, dice, ¿tendrá coca? Sí, le dice, tengo coca. Dice, ¿pero tendrá coca light? Claro, después que nos comimos una parrillada, pidió coquita light, ¿viste? Como para amortiguar un poco, ¿sí? Todo lo que habíamos comido. Pero ese es el sentido que está acá hablando el escritor, la frecuencia. Constancia significa el hacerlo todos los días. Yo todos los días debo buscar los principios de Dios. Todos los días tengo que pasar tiempo en la presencia del Señor. Todos los días tengo que avanzar en mi vida. Y mira, hay un pasaje que es más claro que esto no puede ser. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, ya volvemos a 1 Corintios para ver el último punto. Lucas 9, 23 dice así. Pero decía a todos, 9, 23 de Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, como dice, primera cosa, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿cuándo? ¿Cómo? Cada día. Tome su cruz cada día. Y después sígalo. Ahí está la constancia. Todos los días yo debo buscar al Señor. Si yo ya a la mañana agarré, tuve la oportunidad de levantarme, tener el devocional con el Señor. Mañana no puedo decir, bueno, como comí ayer, como me alimenté ayer, como ayer tuve un tiempo con el Señor, ya mañana no lo hago. ¿Sí? Entonces agarro, hago un día sí, un día no, un día tal vez. Nuestra misión es ser intencionados, es hacerlo constante, es hacerlo que sea frecuente en mi vida. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando nosotros queremos lograr hábitos en nuestros hijos. ¿Dónde van a ver primero los hábitos? En casa. En casa van a ver primero los hábitos. Porque más de uno de nuestros hijos aprende más con lo que ven que con lo que escuchan de nosotros. Lo que ven de nosotros. Lo que nosotros somos. Las decisiones que nosotros tomamos. Cómo nos manejamos cuando hay una situación difícil. Frecuencia. Por eso decía el escritor, no solamente tenemos que estar firmes, no solamente tenemos que estar constantes, sino el tercer punto. ¿Qué dice? 1 Corintios 15, 58. ¿Cómo dice? Creciendo la tercera. Cuando sos chico, ¿sí? Empezás a crecer en altura. Entonces los padres saben que ¿sí? no pueden gastar tanto en una zapatilla o en una ropa tan linda porque saben que el año que viene ya está, ya fue.
ya no sirve más, quedó grande. En mi caso yo tenía mis hermanos mayores y a mí me beneficiaba porque lo que mi hermano que estaba en el medio dejaba, ¿quién lo agarraba? Lo agarraba yo, así que mientras él dejaba ropa nueva porque crecía rápido, la agarraba yo porque era el que venía detrás. En el caso que sea varón o mujer ya no podés usar la ropa, pero los que nosotros teníamos un hermano mayor en el medio, podíamos hacer eso. Y cuando sos grande ya no creces para arriba. Cuando sos grande empezás a crecer para otros lados, ¿sí? Empezás a tomar otras dimensiones, ¿sí? Que no son en altura, sino son en circunferencia, ¿sí? Y a veces nos ponemos a mirar en el espejo o cuando van a tu casa y ven una foto cuando está casado, ¿qué le pasó al que está en esa foto? Claro, porque algo pasó en el medio, ¿sí? Y perdimos esa figura que teníamos cuando éramos jóvenes. Pero acá el crecimiento no está viendo ni con el crecimiento físico así, ni con el crecimiento físico así, sino acá dice crecer en la obra del Señor. Y acá el sentido tiene que ver con avanzar. Avanzar en las cosas del Señor. Dice la obra del Señor. Y no está hablando solo del servicio del Señor, está hablando en todos los ámbitos. Como soy como persona, como soy en mi casa, como soy en mi relación con el Señor, como soy en mi relación con mis hermanos, como soy en el servicio en el ministerio, como me comprometo con mis vecinos, cuando estoy en todos los ámbitos, no es un ámbito, es todos los ámbitos. El avance se tiene que ver en todos los avances de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Y el escritor termina diciendo, justamente, crecer en la obra del Señor. Y acá te pone algo que tiene para nosotros, tiene que ser un significado muy grande, porque termina diciendo, porque el trabajo del Señor no es en vano. ¿Sabes qué significa la palabra vano ahí? En el original significa que no tiene sentido. ¿Y saben qué? Muchas veces nos desalentamos cuando queremos servir al Señor. Muchas veces vemos los conflictos, muchas veces vemos el desgano, muchas veces vemos cómo el enemigo golpea los corazones de las personas, golpea la vida, hiere a personas, voltea familias, porque Satanás no descansa. No es como nosotros que nos vamos a dormir y decimos, bueno, esta noche está en descanso, me relajo mañana. Satanás no descansa. ¿Por qué? Porque anda buscando la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad en la que nosotros bajemos la guardia? Por eso en la vida cristiana tenemos que avanzar. Porque no hay otra manera de seguir al Señor. No hay una manera de estancamiento. No hay una manera en la cual uno puede decir, llegué hasta acá y hasta acá sirvo al Señor porque hasta acá quiero llegar. Eso sí lo puedes decir, pero no es el propósito del Señor. Pablo le termina diciendo acá, tienen que seguir avanzando. No se pueden quedar solo en esta iglesia con solo los dones. Tienen que seguir avanzando. No se pueden quedar con una iglesia desordenada. Tienen que ordenar la iglesia. No se pueden quedar con la competencia entre medio de ustedes. Tienen que arreglar y solucionar la competencia. No se pueden quedar con el pecado en medio de ustedes. Tienen que aprender a vivir en santidad. Crecer, avanzar, caminar. ¿Por qué? Porque dice acá, no es un trabajo sin resultado. ¿Cuál sería el desafío para nuestro 2024? 3 cosas. ¿Cómo dice el primero? Estar firme. Segunda, constante, frecuencia. Y tercera, creciendo. ¿Cómo el Señor nos espera este año? Que realmente podamos hacer los 3 pasos. Estando firmes, constantes y creciendo. Y una manera de crecer es con la comunión con el Señor y la comunión en el servicio con mis hermanos. Hoy arranca nuestro año 2024, que nos encuentra así, en más de una oportunidad, aunando fuerzas, poniendo un objetivo y diciendo, Señor, vamos detrás de ti. Vamos a orar para terminar este momento y después nos acomodamos para realizar la otra reunión. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad donde podemos, Señor, tener la libertad de abrir tu palabra. ¿Cuánto de nosotros, Señor, necesitamos realmente ser así, Señor? Ser firmes en las cosas que creemos. Ser firmes en las cosas que profesamos con nuestra boca. Hacerlo constante, Señor, que no sea de un solo día, sino sea constante en nuestras vidas. Así como Daniel, cuando le dijeron que no debía orar, él, como todos los días, dice, abría su ventana, miraba hacia Jerusalén y levantaba su oración al Dios de los cielos. Señor, ayúdanos a ser nosotros constantes así. Que nuestra frecuencia sea diaria, el de rendirnos a ti y el de buscarte a ti. Y ayúdanos, Padre, porque cuando somos firmes y cuando somos constantes,
es cuando realmente comenzamos a avanzar en nuestra vida. Y necesitamos crecer. Crecer, Señor, ayúdanos a crecer en conocimiento, a crecer en gracia, pero también en crecer en personas que también estén buscando el Evangelio y que nosotros seamos esos medios para hacer. Bendice este tiempo, bendice nuestra familia, cada motivo de oración que se presentó en esta noche. Porque, Padre, confiamos en ti, en que tú tienes la última palabra en cada situación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.